Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Jesús Lucero González y voy a definir los siguientes términos de la materia Ingeniería de los Metales. La primera definición es defecto intersticial. Este defecto se cumple cuando un átomo extra se inserta dentro de la estructura de una red en una posición en la que normalmente no está ocupando un átomo. Generalmente este tipo de defecto se introduce relativamente causando distorsiones a los alteradores en algunos casos, ya que este es a veces más grande que el lugar en el que se sitúa. La formación de este defecto es poco probable que se cumpla. Para generar este defecto es necesario la aplicación de radiación. Normalmente estos átomos se colocan en intersticios que se forman entre los originales, por lo que se le llama intersticiales. Este defecto es característico en los átomos como el hidrógeno o el carbono, que suelen introducirse en el intersticio de la red que se denominan solutos intersticiales. La proporción de átomos extraños es limitada como la cantidad de huecos susceptibles. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver el ejemplo de defecto intersticial. Para concluir, el defecto intersticial es cuando un átomo extra se introduce en un lugar de la estructura cristalina donde se encuentra normalmente. La segunda definición es defecto sustitucional. El defecto sustitucional es cuando un átomo de la red es sustituido por otro átomo. Este es un proceso relativamente independiente de la temperatura. En algunas ocasiones es de tipo interseco. Aquí tenemos la imagen del ejemplo de falla sustitucional que viene siendo defecto sustitucional. El defecto es un átomo En defecto, un átomo sustitucional es una estructura cristalina de la inclusión de un átomo extraño a la mayoría de los átomos de la estructura. Y aquí podemos ver que el defecto sustitucional viene siendo el punto naranja que está alrededor de todos los puntos azules. La siguiente definición es defectos puntuales. Los defectos puntuales son imperfecciones o irregularidades que se presentan en el retículo cristalino de un sólido y que desvían la estructura cristalina de un estado perfecto. Es más, se dice que no tienen dimensión debido a que son solamente puntos de retículo cristalino. Este punto puede ser un átomo, un ion, una molécula o clústeres, etc. Aquí tenemos ejemplos de defectos puntuales. Defectos puntuales vendrían siendo las vacancias y son sitios atómicos vacantes en una estructura. Y aquí tenemos el ejemplo de la vacancia como defectos puntuales. El segundo es autointersticiales. Es cuando un átomo extra se posiciona entre los sitios atómicos. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo viene siendo este punto que está un poco apretado aquí en la segunda imagen, y es el ejemplo de autointersticial en defectos puntuales. La siguiente definición es defectos superficiales. Los defectos superficiales son límites de granos que tienen dos direcciones y normalmente separan regiones del material que tienen diferentes estructuras cristalinas o orientación cristalográfica. Los efectos de la superficie incluyen externas, límite de grano, límite de mezcla, defectos de apilamiento y fase. Aquí en esta imagen tenemos un, un ejemplo de defectos superficiales y es esta imagen que podemos observar aquí. Y bien, como ya lo habíamos dicho, son límites de granos que tienen dos direcciones y normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina o orientación. La siguiente definición es defectos extendidos.
Los defectos extendidos y los puntuales desempeñan una función importante en la determinación de las propiedades mecánicas, tanto como en las eléctricas, en las ópticas y magnéticas de los materiales diseñados. Esta sería la breve definición de defectos extendidos. No tengo un ejemplo en imagen porque no pude encontrar uno. La siguiente definición es deslizamiento. El deslizamiento en ciencia de materiales es el proceso por el cual se produce deformación plástica por el movimiento de dislocaciones debido a una fuerza externa. Partes de la red cristalina se realizan respecto a otras, resultando un cambio en la geometría del material. Aquí tengo un ejemplo en esta imagen de un modelo esquemático del mecanismo de deslizamiento. Aquí en la 1 podemos ver una barra roja que simula ser un material sin deslizamiento, y en el número 2 podemos ver una barra roja ya con el mecanismo de deslizamiento, y este sería un breve ejemplo del mecanismo de deslizamiento o deslizamiento solamente. La siguiente definición es dislocación. La dislocación en el ámbito de la ciencia de materiales y la física del estado sólido es que las dislocaciones son defectos de la red cristalina de dimensión 1, es decir, que afectan a una fila de puntos en redes de Bra-Brais. Aquí presento un ejemplo de línea de dislocación o dislocación solamente. Podemos ver que está este recuadro donde marca la línea de dislocación de borde, y nos marca dónde está la dislocación. Y aquí sería un defecto más, pero con el nombre de dislocación. La siguiente definición es la ecuación de Hall-Page. La ecuación de Hall-Page relaciona el tamaño de grano con el esfuerzo de fluencia del material, donde AY es igual a esfuerzo de fluencia, D es igual a diámetro medio de los granos, D0 es igual a tensión de fricción que se opone al movimiento de las dislocaciones. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo de la ecuación de Hall-Page, y relaciona el tamaño de grano con el esfuerzo de creencia del material. Para controlar las propiedades de un material es controlado el tamaño de los granos. Y aquí está la fórmula para la ecuación de Hall-Page, y tenemos un ejemplo donde dice que las propiedades mecánicas de los materiales con tamaño de grano inferior del micrómetro, denominados ultrafinos en siglas UFG, y materiales con tamaño de grano inferior a 100 nanómetros, denominados nanocristalinos. Y como decía, aquí tenemos la fórmula y una imagen donde están las ASTM y la year strings en inglés. Esto sería sobre la ecuación de Hall-Page. La siguiente definición es dopante. El dopante en la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional del agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, con el fin de cambiar sus propiedades electrónicas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. Como ya lo había dicho, un aceptor de electrones es un átomo dopante que, cuando se agrega a un semiconductor, puede formar un semiconductor de tipo P. El proceso de agregar impurezas controladas a un semiconductor se conoce como dopaje de semiconductores. Este proceso cambia un semiconductor intrínseco a un semiconductor extrínseco. Y esto sería la definición de dopante.
La siguiente definición es grano. El borde, frontera o límite de grano es la superficie de separación entre dos cristales de un mismo grano policristal. Surge como consecuencia del mecanismo del crecimiento del grano o cristalización cuando los cristales se han crecido a partir de núcleos diferentes. Se pueden encontrar los antes mencionados, el borde, frontera o límite de grano. Posición de un material. El grano es la posición de un material sólido en la cual la red es idéntica con una sola orientación cristalográfica. La siguiente definición es intersticialidad. El intersticio es cada uno de los espacios vacíos que quedan entre los átomos que forman la red cristalina de un material, así como también el espacio hueco entre los granos de una roca. Un defecto intersticial se forma cuando se inserta un átomo adicional en la estructura de la red en un lugar que no es nodo normal. La intersticial se forma cuando se inserta un átomo o ion adicional en la estructura cristalina, normalmente una posición desocupada. Los átomos intersticiales son mucho menores que los átomos que están en los puntos de la red, pero son mayores que los sitios intersticiales que ocupan. En consecuencia, la región cristalina vecina está comprimida y distorsionada. La siguiente definición son las impurezas. La impureza magnética puede interactuar con la conducción de electrones del metal, produciendo efectos físicos interesantes como el efecto Kondo y el comportamiento de fermiones pesados. Algunos ejemplos de impurezas magnéticas son los metales, que pueden ser el dopaje con hierro y níquel, o restos de sustancias que no son de algún interés. La siguiente definición es límite de grano. El límite de grano es una región estrecha entre dos granos de 1 a 5 diámetros atómicos de anchura, y es una región de átomos con cierta desalineación entre granos adyacentes. El empaquetamiento atómico entre los límites de grano es menor que dentro de los granos, debido a dicha desalineación. Los límites de grano tienen también algunos granos diferentes. Aquí en la imagen podemos ver el ejemplo de límite de grano, como ya lo habíamos mencionado. Tienen una región de átomo con cierto desalineamiento entre granos adyacentes, y tienen una región estrecha entre dos granos de unos 2 a 5 diámetros atómicos de anchura, y que el empaquetamiento atómico entre los límites de grano es menor que dentro de los granos debido a dicha desalineación. Y este sería el ejemplo de límite de grano, como la imagen lo muestra. La siguiente definición es límite de Makla. Los límites de Makla de tipo especial de límite del grano que separan dos regiones con una línea tipo espejo, con fallas de apilado. La falla de apilado ocurre en los materiales cuando hay una interrupción en la secuencia de apilado, por ejemplo en la secuencia ABC, ABC, ABC de los planos compactos de los metales FCC. Aquí traigo la imagen, un ejemplo de límites de Makla, donde está aquí el plano de Makla, es la línea roja, y es el efecto del límite de Makla. Como habíamos mencionado, el límite de Makla es el límite de grano que tiene simetría en la red espectacular. Los átomos de un lado del límite son iguales espectaculares a los átomos del otro lado. Estos se generan por desplazamientos atómicos causados por fuerzas mecánicas subyacentes y por tratamientos térmicos. La siguiente definición es Makla. Una Makla es la agrupación simétrica de cristales idénticos.
La simetría puede ser espectacular respecto del plano de Makla o por el giro de los elementos alrededor del eje de Makla de 60 grados, 90 grados, 190 grados o 180 grados. Aquí en esta imagen traigo el ejemplo de una macla de cuarzo. Hay diferentes tipos de macla, como son macla de calcita, la macla de fluorito, que de contacto o de compenetración, la macla de yeso en punta de lanza, macla por deformaciones típicas de los metales BCC y HCP, macla de reconocidas formas después de tratamientos térmicos de reconocidas típicas FCC. Y esta sería la definición de macla. La siguiente definición es metalografía. La metalografía es la ciencia que estudia las características microestructurales o constitutivas de un metal o aleaciones relacionadas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Mucha es la información que se puede suministrar un examen metalográfico. Para ello es necesario tener muestras que sean representativas y que no presenten alteraciones debido a la extracción o preparación metalográfica. Esta sería la definición de metalografía y no encontré una imagen, pero aquí presento una imagen simulando metalografía. La siguiente es vacancia. La vacancia es cuando falta un átomo o un ion en un sitio normal de la estructura cristalina. Recordemos que cuando faltan átomos o iones aumenta el desorden normal o entropía del material, que a su vez aumenta la estabilidad termodinámica de un metal cristalino. Todos los materiales cristalinos tienen defectos de vacancia. Se introducen en los metales y aleaciones durante la solidificación a temperaturas elevadas o como consecuencia de dados por la radiación. Juegan un papel importante en la determinación de la rapidez con la que se pueden mover los átomos o iones. Aquí traigo una imagen de un ejemplo de vacancia, donde las vacancias son los sitios atómicos vacantes en una estructura. Aquí podemos ver que hay un hueco y esa sería la vacancia o la distorsión de planos. La siguiente definición es la de el vector de Burgess. En física del estado sólido, el vector de Burgess se define como aquel vector de la red necesario para cerrar un circuito de Burgess que encierra una línea de dislocación. Lleva el nombre del físico neerlandés Burgess. Aquí traigo una imagen de ejemplo de vector de Burgess donde podemos ver estos cuadros apilados que tienen una deformación en lo del lado derecho, y el vector de Burgess viene siendo una dislocación en arista y de otra helicoidal sobre los cristales perfectos. El circuito de Burgess cierra por sí mismo, mientras que en aquellos con una dislocación es necesario introducir el vector de Burgess para cerrarlo. La siguiente definición es la del microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido es un tipo de microscopio electrónico capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones de electrón-material, aplicando un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Aquí tenemos el ejemplo en la imagen. Bueno, en un ejemplo es una fotografía del microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver que tiene una computadora y el microscopio que genera imagen a la computadora para poder ver los electrones o
por, como su nombre lo lleva, el electrónico de barrido. El siguiente es el microscopio electrónico de transmisión. Un microscopio electrónico de transmisión es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los electrones que provienen de la muestra. Y aquí tenemos la fotografía de un microscopio electrónico de transmisión que, como ya lo habíamos dicho, sirve para sacar imagen de una muestra ultrafina y que genere una imagen donde se obtengan los electrones que atraviesan la muestra. La última definición es el microscopio electrónico de transmisión de alta resolución. Un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto debido a que la potencia amplificadora del microscopio óptico está limitada por la longitud de luz visible. Este microscopio es de uso también de propiedades ultrafinas o muestras ultrafinas y que genera también imagen que obtiene de los electrones que atraviesan alguna muestra. Y esto sería todo en mi presentación de definición de efectos y microscopios. Gracias.